Ahora que estuvimos trabajando en colgar los cuadros cubistas, y claro, los colgamos porque casi todos están mencionados por Diego, ¿no? En su biografía. Sabemos que yo vi el poeta y entonces me fui y estaba pintando Hombre con el cigarrillo, y también sabemos que Picasso vio Fusilero Marino, y sabemos que como Fusilero Marino Picasso tiene 11 ensayos iguales con esta, ¿no? Y después obviamente pues Paisaje Zapatista y Hombre Sedente. Estos 2 años con el París desierto, la guerra, ellos están muy cerca, porque eso es lo que dice Diego. Yo creo que los dos se respetan como artistas. O sea, las preguntas que me surgieron cuando tú y yo estuvimos frente a ese cuadro, creo que son las más importantes después de estos 5 meses de ver y ver la exposición. Y es el cuadro de Hombre con el cigarrillo, que tiene a esta pequeña figurita aquí, que es un hombre del siglo XVII español. Y tú me dijiste, yo creo que ese es Velázquez y que está pensando Diego en las meninas. Y me parece un verdadero insight después de mirar ese cuadro tanto. La idea en realidad surge cuando un coleccionista ve el cuadro, estamos frente al cuadro, el coleccionista Manuel Reyero. Lo interesante de esa pieza es en muchos planos, porque Rivera está atacando una pintura totalmente vanguardista con muchas tradiciones. Sí. Lo primero que vi en ese cuadro fue que tenía gola. El cuello blanco El que lleva cuello blanco. Aquí el retrato principal, exacto. Diego está haciendo ya una cuestión de orden metafórico, sincrético, porque juntó exactamente en ese espacio, en uno de los múltiples cuadros, porque es un cuadro muy extraño de fondo, pone un opal. Hay también un nopal. Wow. Entonces, cuando vi la gola y vi el nopal, dije, él está hablando del mestizaje. Le hago ver esto al coleccionista, el coleccionista me dice, pero hay una cosa que no te has dado cuenta, que además es fundamental en el cuadro. Al fondo está Velázquez. Cuando me dice esto me quedé realmente azorado, porque de repente se me abrió la figura, porque claro, eso es lo que es interesante de toda esta cuestión cuando uno platica frente a las pinturas, que se develan. Exacto. Y entonces se devela esta figura, y lo que me hace ver es que entonces efectivamente están las pirámides, porque la forma de los cuadros es piramidal, está la gola, está el nopal y está Velázquez, y Diego lo que está hablando es de su pasado real, el precolombino y el español. A mí me interesa mucho porque, o sea, cuando las tenemos en diálogo, porque lo importante, de alguna manera, lo que logramos hacer de poner las juntas, ¿no? El poeta de Picasso y Hombre con el cigarrillo de Rivera, mencionadas en la biografía de Rivera, que Rivera está muy consciente de por qué está trabajando Picasso esa pintura. Y Picasso en esa pintura está trabajando la noción de temporalidad. La representación de un retrato implica tiempo. No es solamente este retrato naturalista o lo que pensamos, descompuso en distintos ángulos una cara. No, esa descomposición tiene que ver con el lapso o con los distintos puntos, los movimientos de Picasso poniéndose alrededor de su, ¿no? Como las fotografías del 19. Exacto, y eso es, ¿no? Eso es lo que está reflexionando en términos de representación, ese lapso de tiempo de una cara de perfil a una cara de frente, o los múltiples puntos de vista. Y eso es lo que está Diego viendo y está platicando con Picasso, porque se están viendo, uno dice del otro que lo vio, que platicaron y que él llegó a pintar este cuadro de Hombre Sedente. Entonces, lo que me impresiona mucho es que desde este momento la noción de temporalidad, de lapso de tiempo, no es solamente incorporar, como lo está haciendo Picasso, el cine, ¿no? En que una representación también tiene movimiento, que era parte de los manifestos cubistas, sino que está realmente tiempo para Rivera es historia, porque está pensando en su pasado, está pensando no solo en su pasado nada más, sino en nociones distintas de representación. Velázquez, las meninas, ¿no? Cómo está el pintor incluido ahí. O sea, si tú ves ese cuadro, todos esos planos se asoman, y por eso es que
como tú dices, se devela, y tenerlos juntos devela aún más, porque devela un diálogo que nos estamos imaginando, pero que sabemos que inspira a Rivera. Y ahí lo interesante de que ponga Velázquez, y que ponga Velázquez tomado de ese cuadro, recordemos que Velázquez en ese cuadro se está autorretratando. Exacto. Entonces debemos de entender también que Rivera se está autorretratando. Es fantástico eso que dices, exacto, que el retrato de hombre con cigarrillo es un retrato intelectual de Rivera, de alguna manera. Es una noción de un autorretrato. Es una noción de un autorretrato, ¿no? Como lo hizo Velázquez en este juego de espejos, ¿no? Y es interesante cómo realmente no nada más hace esa teoría, sino también la teoría del color. Eso es impresionante, claro. Porque en ese cuadro está toda su teoría sobre lo cromático, su postura cromática en relación al cubismo, que creo que fue uno de sus grandes aportes, ¿no? Totalmente. Que además Picasso no entendió y no llegó. Llegó tarde, llegó en el último cuadro, otra vez Hombre Sedente, el que viene de Chicago, del Fine Arts Institute of Chicago. Sí. Ahí Picasso está estudiando el cromatismo de Diego, y además esta factura muy elaborada, muy fina de las pinceladas que Diego, ya sea cubista, realista, en la academia tiene como sello, Picasso lo incorpora. Y es muy curioso que sea el cuadro antes de Hombre Sedente, que es el que hace el pleito. O sea, yo creo que ahí realmente Picasso está incorporando algo que aprendió de Diego. Lo fundamental en los dos fue la necesidad de estar innovando. Exacto. Que siento que en el momento actual de la pintura, bueno, del arte en general, no se está ejerciendo. Una de las cuestiones que a mí más me despertó esta exposición fue rever el arte moderno con dos posiciones tan distintas, porque al final son dos posturas distintas, fundamentales las dos, pero cómo había esta necesidad de estar rompiendo el canon, ¿no? Y el arte contemporáneo es un canon. En ese sentido, el arte contemporáneo está siguiendo una linealidad de estructura muy clara, que en ese momento no se estaba haciendo, porque estamos hablando del cubismo, sí es. Pero había paralelo a eso otros 20 movimientos. Otros 20 movimientos. Que ahora no sucede. Pero, o sea, es importante que menciones el canon, esta necesidad, trayéndolo a nuestro tiempo, a la contemporaneidad, y reflexionando sobre la necesidad, por ejemplo, en los años 20 y 30 del mestizaje para México, de este esencialismo que termina por esta reflexión racial siendo fascista y nazista en algunos países, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿qué es esta necesidad del canon? De poner orden, de poner reglas y jerarquías, de unir todos en una sola voz. Creo yo que esa es una tendencia muchísimo más de la cultura occidental, que nace así, ¿no? Exacto. Y que la riqueza realmente de lo que tenemos en México o en las Américas, con una identidad que debería de implicar la pluralidad de voces, el multiculturalismo, porque eso es la América antigua, o sea, y moderna. Y moderna. Entonces, como esa no, tienes razón que en realidad el arte moderno o el arte de forma occidental no se puede entender sino en una tendencia lineal de cánones tras cánones, mientras que lo que sucede con las tradiciones mesoamericanas es que en su propia tradición incorporan otras tradiciones, y no es una temporalidad en absoluto lineal, sino que es una temporalidad ligada al espacio, el tiempo ligado al espacio, a la comunidad, a lo que es lo que te define como un pueblo. Entonces, eso que dices es muy interesante, porque sí es verdad que lo que sucede con Picasso y Rivera, cuando ponemos a dialogar Mesoamérica, Grecia y Roma, Picasso europeo,
Diego mexicano es que ahí se acaba el tiempo.